Y resulta que, luego de la creciente, Limones se convertía en pueblo hediondo. Y resulta que comer carne era un privilegio de pocos. Y resulta que toda esa historia es lo que llena de orgullo a Rosa Tejada. En mi pasado hubo mucho amor. En mi pasado hubo un hogar que era pobre, sí, pero era rico en esa atracción familiar, sana, en ese amor que nos brindaban nuestros ancestros, nuestros mayores, nuestros abuelos. Ese cariño con disciplina, con bendito, con el látigo acuéstate, ¿cierto? Corregir, ese látigo, ese castigo hablado. Tal cosa, uno, tal cosa. Y había todo ese respeto, ¿cierto? Ese respeto de andar rápido. Te vas a comprar, aquí escupo. Y acá la carrera, porque si se secaba la saliva y no llegábamos, nos castigábamos. O sea, eso es un pasado que uno recuerda con mucho cariño, sano, no había tanta malicia, tantas cosas bonitas que encierra ese juego tradicional de la rayuela, del cuchicuchi, del cabo, o sea, cosas hermosas que yo las recuerdo, ¿cierto? Que en las escuelas siempre nos hablaron de otros, y en las escuelas en su historia solo nos hablaban de Huáscar, Atahualpa, del Gran Tahuantinsuyo, de Cacha, de Rumiñahui, ¿cierto? Pero nunca nos hablaron de nosotros. ¿Quién hay que hablar? ¿Alonso de Illesca? ¿De quién? Tenemos que hablar de Antón. Tenemos que hablar de Alonso de Illesca, tenemos que hablar de Martin Luther King, y ¿por qué no hablar ahora de nuestro ícono de la tradición oral afroecuatoriana, de ese hombre investigador, ese hombre que se dedicó, a pesar de ser de un padre extranjero, pero de una madre esmeraldeña, limoneña, haber nacido en el Cuerval, él se dedicó más, se inclinó a sus raíces de su madre, Juan García Salazar, cuando Limones se hundía, ¿no? Se hundía, ¿no? En las pujas, le llamamos la puja. Y entonces era bonito ver que uno tenía que sentarse a esperar que bajara el agua para poder salir otra vez al pueblo, porque estaba inundado, ¿no? Y entonces las canchimalas y todo, y temor que la canchimala le vaya a pisar uno a canchimala y se vaya a lastimar. Y entonces uno no salía hasta que el agua secara. ¿Y qué más? Había la Caime y la Bruno, ¿cierto? Dos fábricas, y entonces procesaban la madera, y entonces salía bastante el acerrín. Cuando ya quedaban los charcos y los charcos y los charcos de agua, y entonces venían entonces igual, le ponían el acerrín, y con los días comenzaba a apestar, y bueno, y decían la gente cantón hediondo. Y aquellos que no comíamos carne éramos los pobres. Entonces yo le decía siempre a mi abuelito, esta semana yo quiero comer carne. Entonces yo le decía, abuelito, ya, vaya a comprar la carne, y se iban a hacer las colas, y cuando llegaban las colas de la gente y peleaban por meterse a alcanzar la carne, porque decían mataron solamente 2 ganados, y entonces nos quedamos sin carne. Pero sucede que llegaban los de La Plata y no les importaba los dueños de la red, no les importaba la fila que había, sino que llegaban los dueños del dinero, y desde acá nomás pedían tantas libras, y les vendían la carne. Y cuando ya decían se terminó la carne, y ya no había para la gente pobre la carne. Y cuando llegaba mi abuelita y la carne, no alcanzamos. Y me ponía a llorar. Y llegábamos a la escuela entonces, y todos los que comían carne gritaban, alegre. Y los que no comíamos carne éramos los pobrecitos, y teníamos que agachar la cabeza. Esa fue una de las infancias, ¿no?, que uno recuerda ahora. Todo eso y más aquí, en Relatos Esmeraldeños. Porque nosotros así vemos al mundo. Así lo vemos. Nos encontramos en la próxima. ¡Chao!